eso, a continuación tomará la palabra el director técnico, Marcelo Bielsa. Buenos días, estoy a disposición de ustedes para contestar a las preguntas que me formulen. Procederemos al espacio de preguntas. Agradecemos a quienes fueron seleccionados para preguntar, ponerse de pie una vez que llegue su turno y presentarse con nombre y medio al que representan. En las pantallas ubicados en los costados de la sala se indicará el orden de los periodistas. Buenas tardes, Marcelo. Luis Eduardo Insaurralde, del diario El Observador de Uruguay. La pregunta que se impone es: ¿cómo vivió todo este proceso? Y para poner en contexto cómo se concreta su llegada a Uruguay y cuáles son las razones por las que un técnico de su trayectoria está hoy al frente de este desafío de orientar a Uruguay hasta el Mundial 2026. Si tuvieron que convencerlo, si fue difícil convencerlo y cómo vio exactamente todo este proceso. Gracias. Bueno, la pregunta es muy amplia. No tuvieron que convencerme, casi diría que todo lo contrario. Lo segundo es que mi deseo de pertenecer a este proyecto tiene dos extremos muy convincentes para mí. Uno es los jugadores que posee Uruguay. A mí me gusta el grupo de jugadores que han representado Uruguay en los últimos años. Y el otro es el destinatario del trabajo de una selección, que es el ciudadano de a pie del fútbol del país del que se trate. En ese sentido, a mí me tocó vivir una experiencia casual que tuvo un peso posteriormente decisivo en la toma de decisiones en lo que tiene que ver conmigo. Los jugadores, a mí no me resulta muy difícil calificarlos porque es mi oficio desde hace 40 años y tenía la certeza de que mi predilección era justificada. En cuanto a la gente, un día vine a pasar un fin de semana a Montevideo con mi esposa y nos fuimos quedando y nos quedamos, pues yo estaba sin trabajar, nos quedamos 2 meses. Y un día le dije a mi esposa que íbamos a tomarle, le dije, vamos hasta Carrasco a pasar el día y a la vuelta volvamos en transporte público cuando la gente vuelve. Es decir, cuando se asoma el lunes y el mal humor de que termine la recreación y que el trabajo se avecine, ¿no? Y vinimos en transporte público, estaba repleto y el viaje duró 45 minutos y se produjeron un montón de episodios que pusieron a prueba la civilidad de los que iban arriba del micro, y nuestras conclusiones fueron de admiración por la generosidad con que la gente interactuó en ese viaje amontonado, incómodos. Y la generosidad me refiero al respeto por los niños, por los mayores, por las mujeres. Para colmo, esta fue una anécdota, entró una mujer a tiquear los boletos y yo digo, bueno, acá se termina la civilidad porque no se podía mover la mujer entre tanta gente. Y hizo lo que tenía que hacer y todo funcionó. Entonces, esos dos extremos,
los jugadores y la dimensión o la estatura del ciudadano, que finalmente es el destinatario de lo que los jugadores hacen, fueron dos elementos de mucho peso. No sé si preguntó algo más, pero bueno, he hablado mucho, así que pasamos a la próxima. Buenas tardes, Federico Buizandi, Sports. La consulta es, revisando un poco su trayectoria, si es correcto el dato que nunca dirigió a un futbolista uruguayo en todos los planteles, y qué piensa el jugador uruguayo, qué espera del futbolista uruguayo, qué opinión tiene del jugador uruguayo de acuerdo a lo que ha visto cada vez que lo enfrentó o que ha conocido futbolistas de nuestro país. La verdad no me acuerdo de si nunca dirigí. Creo que sí, pero usted debe haber investigado y no sé si fui compañero o dirigí, no le puedo decir con precisión. Y bueno, jugar bien, hay un concepto universal de lo que significa jugar bien, ¿no? El que juega bien, no importa la nacionalidad, y dentro de los que juegan bien para un país hay matices, ¿no? Entonces, matices quiero decir que hay jugadores donde predomina la creación, en otros la contundencia, en otros la recuperación o la parte más aguerrida del juego, y en ese sentido, de acuerdo a las posiciones, Uruguay ofrece, desde mi óptica, versiones satisfactorias en todos los niveles. Buen día, bienvenido Marcelo. Soy Juan Pablo Romero, periodista de Ovación del Diario El País y de la radio Carve Deportiva. La consulta es si ya ha tenido la posibilidad de hablar con los históricos de Uruguay, en particular con Luis Suárez, con Cavani y con Muslera, y cuál es su opinión respecto a ellos, si la idea es que continúe en la selección uruguaya o aprovechar esta nueva era para realizar un cambio, o si va a depender de su rendimiento en los próximos meses. Muchas gracias. No, mire, yo no he hablado con ellos, con cada uno. Creo que sí, que corresponde establecer un diálogo, un contacto, escuchar, ser escuchado y bueno, luego la inevitable tarea de decidir si es que es necesario hacerlo en un sentido o en el otro. No tengo una posición previa establecida, y en el caso de los jugadores a los que usted hace referencia y bueno, que están claramente identificados por su edad, creo que hablar sin haber hablado con ellos no sería prudente. Marcelo, Diego Muñoz de ESPN, estamos en vivo para F12, SportsCenter y Star Plus. Cito un textual suyo: los momentos de mi vida en los que empeoré tienen que ver con el éxito. El éxito es deformante, relaja, engaña, empeora. Sin embargo, usted asume un reto en el que buscará el éxito a través de ganar, justamente para darle satisfacción al bien más preciado que usted decía, la gente. ¿Cómo se convive con esa dicotomía? Bueno, nadie quiere, si usted a cualquier ser humano le dice, le propongo que pierda y que construya sobre el error, o le propongo que gane y evite la vanidad del éxito, todos vamos a elegir ganar y evitar la vanidad del éxito. Y si nos toca perder, revisaremos lo hecho. Usted también convive con esa dicotomía, como la llama, y todos los seres humanos pasamos por ese proceso. Algunos desarrollamos tareas más públicas y que por ser públicas muy equivocadamente se toman como referenciales, pero
a cualquiera de nosotros anónimo que le haga la pregunta, le va a decir lo que le digo yo. Cuando las cosas van mal, el que no se resigna, batalla, y cuando las cosas van bien, el que es consciente, evita el ego, porque sabe que prologa en el éxito un próximo fracaso. Marcelo, por acá para Canal 12, Gonzalo Ronchi. Quería consultarle cómo va a manejar la lista de jugadores que tiene que reservar para los partidos del mes de junio y si tiene previsto algún viaje en particular en estos próximos días para comenzar a tener contacto con los jugadores. No tengo previsto ningún viaje por el momento. En cuanto a los jugadores uruguayos, yo en estos meses tentativamente he generado algunas 3 jugadores por posición, o en algunos casos 4 si lo ameritan, y dentro de ese grupo de 33 o 40 jugadores, siempre en esta primera experiencia elegiré aquellos que menos conozca y que de los que hay, para terminar de conocer un jugador es necesario la cercanía de un entrenamiento o de un ciclo de entrenamientos. Utilizaré estos 9 días de junio para familiarizarme con los que menos conozco, menos he visto. Hay jugadores que, aunque uno no los haya dirigido, se disimula el mano a mano, porque son tantas y tan frecuentes las veces en que se exponen, en que se los puede ver jugar, que la profundización del análisis es natural. Hay otros que son menos visibles y seguramente será eso lo que más me determine en la construcción de la próxima convocatoria. Luego ya la de septiembre es a todo o nada, así que se terminan las evaluaciones. Marcelo, buen mediodía. Rodrigo Vázquez, estamos en vivo para Sport 890. Le consulto 2 consultas básicas en una. La primera es, ¿cuánto le aportan a usted estos amistosos frente a las selecciones centroamericanas, teniendo en cuenta lo que usted trata de pregonar y proponerle a los jugadores? Y la otra, ¿qué objetivos se ha trazado usted como entrenador de la selección uruguaya, en este caso, a corto, mediano y largo plazo al frente de la selección? Muchas gracias. Bueno, los partidos de fecha FIFA están enmarcados por muchos condicionamientos, particularidades, características, y estos a los que se avecinan no escapan a la posibilidad de describirlos según un montón de miradas, ¿no? Si se pueden preparar, si no se pueden preparar, en qué momento del año suceden, muchísimos matices, ¿no? Y así todos los entrenadores los evaluamos, los valoramos, los consideramos, pero más allá de eso es una oportunidad de convivir durante 9 días con 10 jugadores en un escenario que no permite ese recurso con frecuencia, así que para mí es muy valioso poder iniciar el trabajo con esa perspectiva. Marcelo,
Juan José Acevedo de Punto Penal Canal 10. Le iba a preguntar, ¿Uruguay se puede plantear pelear un mundial? ¿Es el principal objetivo ganar? Bueno, hay una cosa es la ilusión, otra cosa es la toma de conciencia. Hay países que si toman conciencia de su poderío, de su potencial, tienen menos posibilidades de construir a través de la ilusión. Hay otros países que la toma de conciencia los autoriza a pensar en lo máximo y no es una ilusión sino una realidad. Y hay países que combinan las dos cosas, que tienen recursos antecedentes y que a esos recursos y esos antecedentes los potencia la fantasía, la ilusión, la perspectiva. Yo creo que Uruguay es del grupo del medio. Puede fantasear y tiene con qué alimentar esa fantasía. Marcelo, Carlos Bardaquian, estamos en vivo para Radio Oriental. Su llegada como técnico de la selección, ¿entiende que supone un cambio de estilo futbolístico de la selección? ¿Hay un cambio de paradigma que se impone desde su concepción del juego, de la posesión, el ataque? Y esa idea del juego también va a tener alcance, si es así, a las formativas de Uruguay y va a permear a los clubes, considerando que nuestro nivel interno nos ha alejado desde hace un tiempo del concierto internacional, que hemos dejado de ser competitivos como lo éramos en otros tiempos? Gracias. Bueno, primero que imponer un estilo o una forma de jugar es la combinación de las intenciones del entrenador, las posibilidades de los jugadores de concretar la propuesta que el entrenador transmite y un tiempo necesario de desarrollo para que la conjugación de esos elementos cristalice. Eso es muy difícil de medirlo, por lo cual los entrenadores, si hay algo que no pueden hacer es actuar diferenciándose de lo que piensan y de lo que sienten, porque como tienen la necesidad de convencer, ser sincero es inherente a la seducción de proponer y de que el otro acepte, ¿no? Entonces, si usted me dice si yo voy a actuar de acuerdo a lo que siento y pienso, sí. ¿Cuál es el procedimiento para lograrlo? Eso presenta dificultades porque, no sé, el día que Uruguay juegue con Chile, el equipo se va a reunir el martes y va a jugar el jueves. Entonces, si yo le dijera que la obtención del estilo se consigue en 2 días, de los cuales en ninguno de los 2 se puede consumir energía para la preparación porque hay que conservarla para el juego, usted estaría en condiciones de descubrir de que lo estoy engañando. Pero el cargo no autoriza a la excusa, sino a la búsqueda de los objetivos, tanto en el diseño del estilo como en los resultados. Entonces las preguntas, hay preguntas como la suya donde uno está obligado a mentir en alguno de los 2 sentidos. Si yo le digo, mire,
voy a traicionar mi forma de pensar, le miento. Si le digo, mire, voy a imponer mi forma de pensar inmediatamente, es muy difícil de que usted no me descubra, es que también le estoy mintiendo. Después habrá que ver, no hay que olvidarse de una cosa, ¿no? Los grandes jugadores no necesitan de demasiado tiempo para asimilar un estilo determinado, y los grandes de verdad lo consiguen casi instantáneamente, en tanto y en cuanto el estilo los represente, ¿no? Si no los representa, ya se multiplica mucho la dificultad. Pero como la forma en que yo pienso el fútbol la encuentro muy asimilable a los jugadores con los que imagino la construcción del equipo, me permito creer que no va a ser una tarea tan dificultosa como la estoy relatando al describir los pasos inevitables para consolidar un estilo. No se olvide también que los entrenadores muchas veces hablamos mucho más de la cuenta, y este encuentro de hoy probablemente sea una expresión de eso, y las cosas suceden mágicamente o rápidamente, y ahí se desmistifica un poco la importancia que nos atribuyen. Ojalá que en este caso pase eso. Buenas tardes, Martín Díaz de Canal 4. Quizá desde lo futbolístico usted con el maestro Tavares tengan muchas diferencias. Quizá desde lo filosófico, de la ética de trabajo, desde la huella que dejan en cada equipo en el que han dirigido, tienen muchas similitudes. ¿Se ha reunido con el maestro? ¿Piensa hacerlo próximamente? Gracias. Bueno, yo... usted conoce a Tavares mucho más que yo. Si establece diferencias, seguramente lo hará pensando en cosas que yo no tengo tan claro. Siempre he tenido respeto por sus procedimientos, y también, bueno, por lo que construyó estructuralmente en el fútbol uruguayo, y luego la estructura traducida en resultados, ¿no? Así que sí, lo admiro. Bueno, la palabra admiración habría que usarla menos porque suena siempre a exagerada, aunque en este caso corresponde, ¿no? Pero tengo mucho respeto por la forma en que él ha elegido interpretar la profesión de entrenador. Javier de León, buen día, Cadena Celeste y varios boliches. Dos preguntas puntuales. La primera, por más que el contrato se firmó el pasado lunes y desde el punto de vista formal usted es técnico de la selección desde el lunes, ¿desde cuándo piensa y siente, que a veces es más importante que pensar, como técnico de la selección uruguaya? ¿Hace un mes, hace 2 meses, hace 3 meses, hace más tiempo? No sé, consulto. Y la segunda, pensando en el mundo deportivo de Barcelona, una opinión sobre Ronald Araujo y su posición en la cancha, porque él nació como central, juega muchas veces como central, pero también lo ha hecho como lateral. Bueno, ha jugado el lateral porque Xavi lo ha imaginado como el antídoto más efectivo para, casi le diría, el mejor extremo del mundo, ¿no? Y no se equivocó porque, según recuerdo, Vinicius lo señala como el rival que mejor lo marcó. Eso habla de que ha resuelto partidos como lateral enfrentando al mejor extremo del mundo y lo ha neutralizado. Bueno, ya está. La respuesta ya está. Ahora, ¿cuál es el lugar donde tradicionalmente lo usan? De central, y creo que eso responde a su origen posicional y al lugar donde más cómodo se siente.
Entonces, definir una u otra cuestión, evidentemente un jugador que se utiliza para las cosas más difíciles que hay que resolver en la construcción de la estructura defensiva de un partido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marcelo. Gabriel Regueira, estamos en vivo para Fútbol por Carve, en Carve Deportiva y también para Radio Carve. Hace un rato cuando usted hablaba de ese paseo, viaje en ómnibus que tuvo en nuestra ciudad, 2 meses con su señora, el uruguayo, y en esto voy a ser muy sincero, cuando alguien de afuera, del extranjero, viene a enseñarnos algo o a dirigirnos en cualquier aspecto, como que tenemos cierta resistencia o distancia. ¿Cómo va a ser usted para convencer a los que piensan de esa manera? ¿Y cómo va a ser usted para consustanciarse con el vestuario de Uruguay, con la idiosincrasia del futbolista uruguayo? Porque, a ver, claro, argentinos y uruguayos somos similares, pero no somos iguales. Tenemos diferencias en cuanto a ver algunas cuestiones y también lo que pasa dentro de la cancha. Gracias. Mire, iguales pero distintos, dice, leí una vez sobre Uruguay y Argentina. Después usted me hace una pregunta que sabe la respuesta, ¿no? En fútbol y siendo extranjero, en fútbol, siendo con nacional o extranjero, la aceptación tiene un solo nombre, ¿no? Que es victoria, triunfo. Después habrá más o menos paciencia, según la valoración, según que el que protagoniza la merezca, según el sentir popular o no. Entonces, por supuesto que el rechazo a lo que no es propio, a lo extranjero, es legítimo, es un sentimiento que consolida la identificación de lo propio, ¿no? Entonces, todo sentimiento que consolida la identificación de lo propio, para mí es legítimo, sobre todo en un país que está futbolizado y que tiene jugadores y entrenadores prestigiosos, ¿no? En todo sentido. Y bueno, después también la interacción de las personas está vinculada a reconocer en hacer lo que está bien y evitar hacer lo que está mal. Y eso si usted a un hijo le dice, portate bien, y sabe qué tiene que hacer el hijo, y le dice, no te portes mal, y sabe qué tiene que hacer. Quiere decir que ese código universal de actuar correctamente tendrá algunos vínculos con valores especiales, pero es universal, así que en ese sentido. Buenas tardes, Marcelo. Santiago Castro, de la Televisión Pública Nacional, Canal 5. Me interesa saber en qué cree que evolucionó o cambió como entrenador respecto de sus anteriores experiencias en selecciones nacionales. Muchas gracias. Bueno, hace muchos años que no dirijo selecciones, pero el fútbol ha cambiado, los futbolistas han cambiado y los recursos para entrenar han cambiado. Y yo, dentro de mis limitaciones, siempre trato de incorporar lo nuevo, pero para eso necesito convencerme de que lo nuevo sustituye a algo anterior con una versión que mejora al que incorpora. Y para eso hay que
dominar lo nuevo, y el paso del tiempo hace que la edad no ayude a la flexibilidad necesaria para incorporar métodos nuevos, ideas nuevas, recursos nuevos. Pero bueno, yo estuve más de un año sin trabajar y mucho de ese tiempo lo incorporé, lo utilicé para entender mejor algunos recursos, para entender mejor algunas novedades que el fútbol ofrece. Y siempre trabajo con gente que tiene 20 años menos que yo, 30 años menos que yo, y evitan que uno imponga ideas antiguas y asome a ideas nuevas. Si usted me pregunta si hay algo de lo actual que rechazo porque no conozco o porque conozco y no domino, le diría que no. Algunas cosas las rechazo porque las considero no superadoras. Y como soy polemista y me gusta perder las polémicas más que ganarlas, cuando hay algo de lo novedoso que rechazo, me someto a la discusión y convenzo o soy convencido y actúo en consecuencia. Marcelo, buenas tardes. Diego Martini para TV Ciudad. Quería consultarle a propósito de los regalos que le dio el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que representan a parte de nuestra historia, la camiseta celeste, el Estadio Centenario, y siempre se habla de la idiosincrasia del uruguayo y de que somos 3 millones de entrenadores técnicos. Y en estos días ha generado una revolución su llegada, sobre todo por su forma de ver el fútbol, su filosofía, y cómo piensa que el público uruguayo lo puede recibir. Y le hago una de chapa de qué le parecieron las instalaciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol, el Complejo Celeste. Gracias. Mire, yo estoy poniendo el dedo en la parte del cuadro que me regalaron, donde vine a ver el Mundialito. Me acuerdo, había una canción que no me animo a tararearla porque soy desentonado, pero que ponían en los autoparlantes y la tengo grabada, ¿no? Me acuerdo de Victorino como el 9 referencial de ese equipo. Así que yo era estudiante de educación física y con unos compañeros, así bien de ciruja, digamos, nos subimos en auto y vinimos acá, y como se hacían esas cosas, ¿no? Sin entrada, sin plata, sin nada, y vimos todos los partidos sin cometer delitos. Y ya me enamoré no de Uruguay, estaba enamorado del fútbol. Y obviamente que también hay una cosa, ¿no? Que estamos solo por radio porque hay problemas con el internet de la radio en este momento, en toda la radio, y por eso no estamos por YouTube en este momento. Era el día en que presentamos a Bielsa, ¿no? Exactamente. En Así el que día que están presentamos a intentando Bielsa. solucionarlo, pero estamos sin internet en la radio. La verdad que es una lucha, ¿no? Porque aparte, hoy si hay un día importante para nosotros, es evidentemente hoy, ¿no? La verdad que hemos ligado mal, porque a veces hay un corte, a veces tenemos temas con internet. Parece joven. Que cae un rayo en el momento fundamental, claro. Sinceramente, no es sencillo, digo, más en este momento donde teníamos a mucha gente por internet siguiéndonos. Bueno, esa gente inevitablemente se va a ir a otro lugar, y es lógico que así sea. Pero bueno, seguimos por la radio. Es increíble que Bielsa ni siquiera dijo muchas gracias. No. De cualquier manera, después tuvo la humildad, y ahí marca una diferencia muy grande, la humildad de contestar todas las preguntas dentro de un mismo panorama, dentro de una misma forma. Y hay una diferencia enorme en ese aspecto con Tavares, ¿no? Sí. No, vamos a seguir escuchándolo por la radio. Y vamos a ver si también Buji podemos establecer el contacto a través de Edgardo Bugiano. Sí, puede ser a través de Edgardo Bugiano, porque la señal de Bielsa se estaba tomando por internet, porque es la única forma que la AUF permitió hacerlo. Entonces, a ver si podemos conectarnos con Edgardo Bugiano. Si en definitiva, Valentín, estamos tomando contacto con Bugiano.
Ahí lo pone, ahí lo está colocando. Bueno, dale Buji, dale vos que tuvimos problemas con el tema de la internet. ¿Me escuchás, Buji? A la verdad que sinceramente, muchachos, vamos a poner un poquito las pilas. Vamos a poner un poquito las pilas. Bueno, dale contigo. Bien, te decía, dijo algunas cosas muy interesantes, como que, por ejemplo, todos nos proponemos hacer un fútbol cada vez peor, dice, y eso está significado en que cada vez hay menos jugadores para ver. Pero bueno, esa fue una de las últimas frases. Vamos, ¿querés seguir con la conferencia? Sigo con la conferencia. Dale. Bien. Pero que no fue ni la Europa o América del Norte, van a los países sudamericanos más desarrollados, bueno, ya está. No. ¿De quién es la culpa? De nadie, del mercado. Entonces hay que encuadrar la mirada en ese análisis, ¿no? Ya tenemos internet de nuevo. Así es. Sí, ya estamos otra vez en YouTube nuevamente. Marcelo, buenas tardes. Fabián Bertolini, Radio Uruguay, vamos que vamos. Para muchos técnicos en el mundo, usted es considerado de los mejores técnicos del mundo. ¿Dónde se posiciona usted? Ahí, ¿desde qué lugar? Y yéndonos un poquito más allá del Mundial, que Dios mediante va a ser después del 26, ¿cómo le gustaría a usted que lo recordemos? ¿Cómo lo evaluemos? ¿Solamente desde el éxito o por otro ámbito? Mire, en el fútbol hay... ¿De quién es la culpa? De nadie. Del mercado. Entonces hay que encuadrar la mirada en ese análisis, ¿no? Así es. Marcelo, buenas tardes. Fabián Bertolini, Radio Uruguay, vamos que vamos. Para muchos técnicos en el mundo, usted es considerado de los mejores técnicos del mundo. ¿Dónde se posiciona usted? Ahí, ¿desde qué lugar? Y yéndonos un poquito más allá del Mundial, que Dios mediante va a ser después del 26, ¿cómo le gustaría a usted que lo recordemos? ¿Cómo lo evaluemos? ¿Solamente desde el éxito o por otro ámbito? Mire, en el fútbol hay... En el mundo del fútbol hay 20 grandes equipos. Yo nunca dirigí ninguno de esos 20 grandes equipos y tampoco me los ofrecieron. Eso responde a que cómo podría ser yo uno de los grandes entrenadores del mundo y no haber dirigido nunca un gran equipo. No hay ejemplo de eso. Entonces no soy uno de los grandes entrenadores del mundo y esta regla indiscutible lo verifica. Y la respuesta es la misma. Los seres humanos lo que queremos es ser queridos. No hay ser humano que no luche por despertar afecto. Y en el fútbol el afecto se consigue instalando en la memoria colectiva recuerdo inolvidable, y eso la única manera es ganando. Marcelo Nicolás Falcón de Todo al Aire, discurriendo su pensamiento. A mí me cambió el eje de pregunta porque tenía una pregunta preestablecida. Siento que lo que usted dice, que Suárez y Cavani no van a jugar más en Uruguay, es lo que desprendo de esta conferencia. ¿Yo analizo bien lo que acabo de escuchar o es una interpretación mía? Muchas gracias. No, no dije eso ni lo contrario. Entonces, no ha interpretado equivocadamente. Simplemente dije que cualquier decisión que involucre a algún jugador uruguayo con antecedente histórico no puede ser tratada sin escucharlos. Yo soy muy respetuoso de los ídolos porque son patrimonio de la gente y el ídolo es una cosa, es un metal precioso para los más pobres. Entonces jamás haría conscientemente algo que pueda dañar a un ídolo, ¿no?
Marcelo, Alfonso Irrazábal de Fútbol a Sol y Sombra. Hablaste hace un ratito de lo que es la renovación de tu equipo también, de confiar en los jóvenes. ¿Es también una mirada eso para la selección, empezar a confiar quizás en la juventud del equipo y yendo a todo eso? También estamos en un pleno recambio en materia ofensiva, por ejemplo. ¿Es el lugar en el que vas a tener que trabajar más quizás? Gracias. Bueno, yo no es que la condición no es ser joven, sino ser el mejor. Los jugadores acceden a un lugar si son mejores que aquellos a los que desplazan. Así que no, la edad es apenas un condimento que puede ser a favor, positivo o negativo, ¿no? Entonces, después los procesos generacionales son naturales y se producen un poco más tarde, un poco más temprano. No, me cuesta mucho aventurar cómo puede darse un ciclo que no comienza y sobre el que no he tomado ninguna medida que pueda influir. Y creo que está bien que actúe de ese modo porque al no haber ejercido aún no sería prudente. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. Valentina Rossi de La Noche del Fútbol de Nuevo Siglo. Quería consultarle si ya tiene conformado el cuerpo técnico. Hasta hace unos días no se sabía quién era el preparador físico. Y también si tuvo contacto con el técnico saliente, Diego Alonso. Muchas gracias. Bueno, hay compañeros de trabajo mío con los que trabajo hace muchos años y que van a seguir cercanos a mí, y hay algunos componentes del cuerpo técnico que yo prefiero que sean nacionales, uruguayos, porque me van a ayudar a conectar con más facilidad con las cosas de un país que son necesarios conocer. Y sí, he hablado con Diego Alonso. Marcelo, buenas tardes. Mi nombre es Claudio Veiga, estamos en vivo para Radio Cristal del Uruguay. Le hago dos preguntas. Usted hablaba hace un ratito de los ídolos. Frente a esta carpa donde se está realizando la conferencia hay una bandera de Newell's Old Boys que dice Newell's te ama, la filial de Uruguay. Y lo otro, teniendo en cuenta que usted tiene por delante la eliminatoria, sacando de costado los partidos amistosos, que el objetivo es clasificar al Mundial. El próximo año tenemos la Copa América y Uruguay y Argentina son dos de los países más laureados, con 15 Copa América cada uno. ¿Es un fracaso no ganar la Copa América cuando tenemos la obligación de ser protagonistas? Muchas gracias. Mire, usted vio que la palabra fracaso es una palabra, es como agarrar un alfiler y tocar al que puede triunfar o fracasar. Y hay un jugador de básquet norteamericano que ha dado una respuesta magistral y es muy difícil replicarla, pero abona a su respuesta, abona a su pregunta y la responde de un modo que yo no podría hacerlo tan bien. Sugiero esa respuesta para evaluar lo que es fracaso y lo que es éxito, ¿no? Y aparte, fracaso y éxito, así en los términos con los que usted pregunta, significa que lo va a definir el orden con que termine en la tabla de cada equipo. Y esa es una medida muy contundente, muy representativa, pero para algunos no es la única, ¿no? Hay otras formas. Pero bueno, es un tema que
los que perdemos con más frecuencia somos muy... estamos muy dispuestos a discutirlo, y yo ya estoy un poco cansado de esas discusiones a través de lo que significa ser exitoso o no serlo, y me asumo como mucho más vinculado con el fracaso que con el éxito, ¿no? Hola Marcelo, Pedro Figueredo de Radio El Espectador para tuya y mía. La consulta que quería hacer es, han habido muchos jugadores que han explicado que luego de haberlo conocido y haber sido dirigidos por usted, recobraron un nivel que nunca pensaron tener. ¿Cómo se hace para potenciar un futbolista y cómo se hace para potenciar en este caso a los futbolistas uruguayos? Gracias. Bueno, el tema, usted sabe que si nadie hace mejor a un jugador que no esté en condiciones de serlo. Entonces la primera conclusión es que es mucho más importante la materia prima que constituye un jugador de élite que el entrenador que ayude a potenciarla. Y bueno, también cómo se hace para colaborar en que un jugador utilice un porcentaje alto de sus recursos. El entrenamiento, lo que es el recurso más efectivo, no el único. Después está poder incidir sobre lo que el jugador piensa, y después está la imagen, donde el error, el acierto y la copia es muy muy importante en el fútbol. La copia es el elemento más importante de todo, ¿no? La palabra copiar, que parece despectiva, en el fútbol es indispensable, ¿no? Ese es un problema. Por ejemplo, usted me dice, ¿y qué pasa? Recién alguien preguntaba sobre el fútbol uruguayo. No puede copiar, porque el jugador de fútbol y el joven en formación ama el fútbol, se apasiona por el fútbol y idolatra al jugador que imagina ser. Entonces lo copia. Eso pasa. En un pueblo se ve claramente porque la sociedad es más chica, entonces yo iba de vacaciones a un pueblo donde era mi abuela, que se llamaba Mortero, y había un torneo nocturno y yo iba a ver el torneo nocturno todos los días. Un pueblo en aquel tiempo tendría 10.000 habitantes y había uno que jugaba bien. Le decían La Josefa. Y yo lo miraba a La Josefa, y al otro día me levantaba temprano, agarraba la bicicleta y daba 2 horas vuelta a la manzana donde estaba la casa de él para verlo salir, porque eso es la idolatría, ¿no? Y claro, si no hay referencia a quién mirar y dónde copiar, es muy, muy difícil, ¿no? Muy difícil. No es que sea muy difícil. La imitación, la copia, la réplica es un elemento clave y necesita de la idolatría. Entonces, lo triste es cuando uno se enamora de Ronaldo o de Messi y no se puede enamorar del propio. Buenas tardes, Marcelo, bienvenido. Laura Costa de Radio Fénix para Fútbol Club. Y quería preguntarle qué rol ocupa este desafío asumido en su carrera como entrenador, teniendo en cuenta, y ya ha nombrado también, el legado que dejó el proceso anterior. Gracias. Bueno, hay el legado de Tavares, porque no se puede competir ni reproducir. Yo haré lo que pueda, pero intentaré lo máximo. Después veremos. Marcelo, acá, buenas tardes. Pablo La Médica de Teis Sports de Argentina.
Como argentino y con respeto, por supuesto, a todo el pueblo uruguayo, me gustaría consultarle qué sintió el último 18 de diciembre cuando Argentina se consagró campeón en Qatar, qué sintió por Scaloni siendo usted entrenador y qué sintió por Lionel Messi al haber levantado la Copa del Mundo. Muchas gracias. Bueno, primero, obviamente soy argentino. Estoy orgulloso de ser argentino, me gusta ser argentino. Y segundo, amo al fútbol de mi país, como no puede ser de otro modo. Y tercero, más allá de que yo soy hincha de fútbol, y el otro día escuchaba una frase de Martino que decía que él cuando va a ver a Newell's, ¿qué le importa si Newell's juega bien o juega mal? Lo que quiere es que gane. No se pone a analizar si Heinz se acierta o se equivoca, o si los jugadores aciertan y se equivocan. Los hinchas vamos a la cancha y lo primero es que gane el equipo que queremos. Entonces, yo quería que Argentina saliera campeón del mundo de cualquier manera. Y después analizaríamos, ¿no? Y por supuesto que la recompensa que Messi obtuvo es una recompensa que mucho más vinculado a su obstinación, a su paciencia, a su aguante, que a sus recursos, que obviamente son extraordinario. Pero hubo dos cosas que a mí me encantaron del partido, de la final, ¿no? Antes del partido, yo hice una comparación y puse cada jugador francés comparado con cada jugador argentino en su puesto. Y mi conclusión es que había 9 jugadores franceses mejores que 9 jugadores argentinos. Y dije, puta, qué partido difícil. Y Argentina no solamente mereció el triunfo, sino que dominó el partido 80 minutos de 90. Bueno, y después también hubo momentos pero bueno, para mí ese fue el mejor elogio de todos, para el entrenador, para el cuerpo técnico y por los jugadores, que demostraron ser mucho mejores que los rivales cuando el análisis previo indicaba lo contrario. En México le llaman el gane natural. El gane natural es quien gana antes de jugar según las cualidades de los jugadores. Entonces, para mí ese es el mayor elogio que mereció la selección argentina. Y también noté una cosa que para mí fue definitoria. Que yo por primera vez noté que el público iba a acompañar al equipo aunque no ganara. Y eso no es propio del exitismo argentino, sino que es algo que ese equipo se había ganado. Yo siempre destaco que el costo social que tiene en la derrota en la Argentina hace que los jugadores se potencien mucho. Ningún jugador quiere perder, porque salir a la calle después de una derrota en la Argentina es más difícil que en la mayoría de los lugares donde el fútbol es pasión. Pero acá el público fue distinto. Del primer momento, el mensaje que le transmitió a su equipo es que los iban a acompañar aunque no ganaran. Y eso tuvo un efecto, desde mi óptica, muy, muy potenciador del equipo. Entonces, para mí se produjeron 3 cosas, la reunión de 3 cosas muy importantes. Jugadores
dispuesto a superar a rivales mejores legítimamente, exprimiendo sus condiciones al máximo. Lo segundo, un jugador como Messi en estado de gracia mental, porque el estado de gracia con los pies lo tiene siempre. Y tercero, un público que se mimetizó con su equipo a través de un amor sin condiciones, no un amor condicionado. El amor sin condiciones para cualquier ser humano es muy fortalecedor, ¿no? Te quiero, no importa si ganás o perdés, y si uno se sabe querido de antemano es mucho más fácil liberar todo de lo que es capaz. Y esto que le acabo de comentar, desde mi humilde opinión, es una valoración a los jugadores, al público y al cuerpo técnico, los hacedores de algo que va a ser inolvidable para todos los argentinos. Entre otras cosas, porque se consiguió entre las tres partes. Ahora se van a realizar las últimas 2 preguntas. Buenas tardes, Marcelo. Gonzalo Fasanero de Radio Nacional y el Deportivo. Primero que nada, la bienvenida al Uruguay. Tenía varias preguntas, pero justamente recién hablando de Argentina, me acordé de algunas cosas que pasaron en todo este tiempo, sobre todo el diálogo de algunos entrenadores uruguayos en cuanto a la presencia de entrenadores de nuestro país en el seleccionado uruguayo. ¿Qué piensa de eso? Y lo segundo, mucho se ha hablado de su contrato. ¿Cuánto tiene que ver también el seleccionado juvenil, teniendo en cuenta que también se acerca el Campeonato Mundial Sub-20 que se jugará en Argentina? Bueno, de los entrenadores uruguayos yo los seguía al tema. Me pareció que no sé, se puso mucho énfasis en Lasarte. Para mí es un caballero y no creo que haya dicho nada imprudente. Mire, me acuerdo, hablando de prudencia o imprudencia, que un día Lasarte dirigía la Real Sociedad y no sé no sé si yo tenía alguna posibilidad de sucederlo, no en el corto plazo, sino más adelante. Y fui a ver un partido a San Sebastián, y después siempre me reproché esa conducta. Así que, y él nunca me la reclamó, siempre me pareció un tipo correctísimo. Y lo que él dijo no merece desde mi posición, ningún reproche. Y lo que dijeron el resto de los entrenadores uruguayos a mí me parece muy legítimo, ¿no? Como también me parece legítimo que un extranjero dirija en otro país, y obviamente hay tantos uruguayos dirigiendo fuera de Uruguay que me parece que no hay nada puesto en tela de juicio. Me parece que es un sentimiento. Pucha, ¿qué uruguayo entrenador no quiere dirigir la selección de su país? Que un entrenador extranjero sea una opción, bueno, por supuesto. Pero después son todas repercusiones, mezcla de sentimientos, mezcla de pertenencia hacia lo propio, que me parece muy justificada. Y después no entendí lo que me dijo del juvenil. No, ninguna, porque no es mi ámbito. Y bueno, ustedes acaban de protagonizar un episodio como el sudamericano. Yo ese torneo sí lo seguí con mucha atención. Me parece que es un área cubierta de manera excelente. Yo leí todo con mucha minuciosidad el proyecto que tiene la AUF para los próximos años, y sinceramente después, claro, no crea que estoy elogiando
porque sí, sé que hay que llevarlo a la práctica, pero me parece un proyecto que no tiene ninguna fisura ni ningún área que deba ser considerada que no esté tratada. Y el episodio del Sudamericano Sub-20 certifica un tránsito acertado. Mire, esto se lo digo porque para mí es un signo de salud muy grande del fútbol uruguayo. Y como en el diálogo se acentuó el torneo local y las falencias que tiene, yo vi todo ese torneo sudamericano sub-20 y la gran diferencia entre Uruguay y el resto de los equipos fue la consistencia colectiva que tenía Uruguay agregado a las individualidades. No digo que no tuviera individualidades, sino que eran individualidades aglutinadas dentro de una idea colectiva muy, muy desarrollada. Uno veía jugar al equipo uruguayo y podía jugar bien, mal o regular, y podía tener mejores jugadores o mejores individualidades o no, pero que se sabía claramente que era un equipo que sabía que jugaba y que estaba organizado. Y después, claro, al revisar el dato de que los equipos se dieron a los jugadores para una preparación larga y que los vuelven a ceder para otra preparación larga, ese es un índice de salud, porque no hay, en ningún país sucede eso. Ningún club cede para mejorar la visión externa de su fútbol, y mucho menos son jugadores, muchos de esos jugadores debilitaron a sus equipos porque juegan en primera división, y eso me parece un signo muy saludable. Vamos ahora con la última pregunta. Buenas tardes, Marcelo. Gonzalo de León para Montevideo Portal. Después de 12 años vuelve a dirigir una selección. ¿Qué le genera esto a usted volver a tomar las riendas de un país? ¿Y qué diferencias son las que nota con respecto al día a día en un club? Muchas gracias. Bueno, las diferencias son muy, muy grandes. Dirigir a un club es un trabajo de intervención constante, y dirigir una selección es un trabajo de reunir rápidamente individualidades de gran nivel, ¿no? Una de las cosas que yo consideré mucho es que no iba a tener en ningún otro club de los que a mí pueden ofrecerme un grupo de jugadores como los que Uruguay tiene en este momento. Bueno, muchísimas gracias. Ganaron a sus equipos porque juegan en primera división, y eso me parece un signo muy saludable. Vamos ahora con la última pregunta. Buenas tardes, Marcelo. Gonzalo de León para Montevideo Portal. Después de 12 años vuelve a dirigir una selección. ¿Qué le genera esto a usted volver a tomar las riendas de un país? ¿Y qué diferencias son las que nota con respecto al día a día en un club? Muchas gracias. Bueno, las diferencias son muy, muy grandes. Dirigir a un club es un trabajo de intervención constante, y dirigir una selección es un trabajo de reunir rápidamente individualidades de gran nivel, ¿no? Una de las cosas que yo consideré mucho es que no iba a tener en ningún otro club de los que a mí pueden ofrecerme un grupo de jugadores como los que Uruguay tiene en este momento. Bueno, muchísimas gracias.
Damos por finalizada la conferencia de prensa de presentación de Marcelo Bielsa. Agradecemos a todos por su presencia y les deseamos un muy buen cierre de jornada. Gracias. Bien, ya tenemos el contacto con nuestro compañero Edgardo Bugiano. Ha terminado la conferencia de prensa de Marcelo Bielsa, presentado por esta Grapamiel Vesubio. Aproximadamente 1 hora y 15 minutos duró la conferencia de prensa. Me quedaron varias cosas interesantes. Remarcó en varias oportunidades el ganar como un aspecto muy importante. Dijo, yo quería que Argentina fuera campeón del mundo de la forma en la cual fuera. Casi sea como sea, ¿no? Sea como sea. Sí, sí, sí. No es que se preocupó por la estética, ni estaba preocupado por la estética, porque ha sido en definitiva algo que siempre ha adornado un poco la característica de Bielsa. Muy humilde, le hizo una gran devolución a Martín Lazarte, también hizo una gran devolución para los técnicos uruguayos, marcando también una realidad que, si bien interpreta que los técnicos uruguayos pueden sentir algo que les molesta porque viene un técnico extranjero a dirigir a la selección, porque todos quieren dirigir a la selección de su país, también los técnicos uruguayos dirigen en diferentes partes del mundo, y esa es una gran realidad. Pero tuvo particularmente con Martín Lazarte una muy buena definición. Después se mostró humilde, respetuoso, calmado. Por más que ninguna de las preguntas quizás haya sido de presentación. Me hubiese gustado saber, creo que, a ver, no estoy juzgando acá, estoy analizando las declaraciones de Bielsa, no las preguntas de los colegas. Me hubiese gustado saber quién va a ser el capitán de la selección, que me pareció una cuestión elemental. O sea, ¿quién será el capitán de la selección uruguaya? Me pareció un detalle interesante. Bueno, lamentablemente nos quedamos sin poder saber ese aspecto. Después digo, la conferencia de prensa, normalmente yo no soy partidario de la conferencia de prensa, no existe la repregunta, no hay un hilo conductor, cada uno pregunta lo que quiere preguntar, entonces venís por la derecha, cambiás por la izquierda, vas por el centro. Así han sido históricamente las conferencias de prensa y así lamentablemente van a seguir siendo las conferencias de prensa. Pero me voy directamente al lugar de los hechos, a ver si puede recoger algunos testimonios y básicamente para que nos entregue su opinión, porque en el centenario está nuestro compañero Edgardo Bugiano, a quien con mucho gusto presentamos con una buena Grapamiel Vesubio. Contigo, Bugi. ¿Qué dice? Como siempre, con la mejor Copa del Mundo, aquí en la carpa que estaba al costado de la entrada del palco oficial del Estadio Centenario. Y aquí, con una presencia que andaría en unos 180 personas. Vinieron de Argentina, Estados Unidos y Chile, y muy poquitos. Así que, si querés testimonio, la mayoría van a ser de uruguayos. Y lo que a mí me dejó básicamente un poco lo que vos dijiste, la humildad con la que se presentó, más emparentado con el fracaso que la victoria, pero que a su vez la victoria lo es todo, ¿no? Creo que, resumiendo un poco de las cosas que dijo, no habló con los jugadores, por eso creo que tampoco debe tener muy resuelto lo del capitanato. Hay que decir que también en este tipo de conferencias, si no llegaste a la cantidad de personas que tienen estipuladas para preguntar, no preguntás. O sea que no hay repregunta, pero tampoco te puedes agregar. Así que, por ahí un poco lo que fue esta presentación. Están por aquí algunos miembros todavía del Ejecutivo y están los miembros invitados a esto. Mira, te vengo de frente con Tealdi. Gastón, ¿cómo anduvo? Creo que redonda para lo que pensaban. Sí, realmente yo creo que la claridad de la respuesta, la claridad de los conceptos que él maneja, yo creo que no hace más que ratificar esta decisión que hemos tomado, que nos llena de ilusión, de esperanza, de expectativa, así que ahora trabajar duro, ¿no? Bueno, y ya arranca, o sea, ¿para cuándo se estará pronta la lista, o sea, la reserva? ¿21, 24? Creo que 26. Es 26, la fecha que estaban manejando era más o menos el 26. Empezó el 21, siguió el 24. Sí, 26. ¿Y eso implica que él vaya a hablar con los jugadores? En principio, la idea originaria era que sí, ahora parece que no, porque un poco lo dijo en la conferencia de prensa.
la intención que él tiene es de convocar a aquellos que no ha visto. Entonces es muy probable que la lista sea un poco diferente, ¿no? Sí, con mucha sorpresa. Exactamente, por lo menos eso es lo que entendí yo. Algo habíamos hablado ya con él. Lo que había manifestado es que va a convocar no a los que ya sabe. Dejó claro que los históricos no. Y sí, va a convocar a aquellos que quiere ver. Bueno, arriba, muchas gracias. No, a las órdenes. Bueno, Gastón, ¿Cuántos jugadores va a convocar? ¿Cuántos podría estar convocando? Me pregunta Julio. Y bueno, él habló de una cantidad bastante importante, ¿no? Pero bueno, yo me imagino que serán 26 o un poquito más por ahí. Él dijo una cantidad importante, no dijo número. Él dijo una cantidad importante, pero bueno, vamos a ver. Esperamos. Dale, gracias. Sí, me decían alrededor de unos 28 o 30 jugadores. Yo no sé si van a ser tantos. Lo que él dijo claramente es que no van a estar los históricos en una primera citación, por lo que quiere ver muchos de los jugadores nuevos. Esto es lo que hablábamos tanto en el programa de la radio como el de la tele, ¿no? O sea, mucha gente que van a ser sorpresa para todo lo que ha ido sucediendo. Eso es un poco lo que va a ser esa citación. Estoy moviendo hacia afuera para ver si puedo ver algunos de los colegas, porque fueron pocos realmente, mirá que fueron muy pocos los colegas. No, pero está bien, no, pero tampoco nos agrega mucho el tema de los colegas internacionales. Veo alguno de ellos. Pero Buji, ¿me escuchás? Sí, te estoy escuchando. No, te decía, no nos agrega mucho el tema de los colegas internacionales. Remarcar, creo que tuvo una linda distinción para con Lasarte. Fue muy respetuoso con los técnicos uruguayos que de repente habían marcado una opinión contraria a que él fuera el técnico. Si no va a hablar ahora, tuvo respuestas todas muy humildes. La verdad que lo hizo en un tono muy respetuoso. ¿Vos sabés que una cosa? Creo algo que vos remarcaste. Sí. Nunca levantó la vista para contestar. No, bueno, ya lo había dicho, ¿no? Que él, por eso te digo algo que vos habías dicho. Y que me fijé porque yo dije, bueno, va a empezar a contestar, va a mirar. No, siempre la vista abajo. Nunca te mira cuando te contesta. Jamás te mira cuando te contesta. Eso tiene varias lecturas, pero ya la gente sabe perfectamente cuáles son las dos lecturas concretamente que hay sobre el tema. Puede ser una cuestión de timidez o puede ser otra cosa, ¿no? Lo otro, yo creo que el no hablar y en este momento no salir a charlar con los jugadores referentes en el exterior es una manera diplomática de lentamente ir aplicando la escoba y barriendo hacia afuera básicamente los que fueron históricos y los que estuvieron durante mucho tiempo, ¿no? Pero dijo que va a hablar con ellos. Va a hablar, sí. Reconoció que había hablado con Alonso. Esto no deja de ser un detalle interesante. Mirá lo que son las cosas. Bielsa habló y el Ejecutivo no habló. Claro, Bielsa habló con Alonso, mostró su admiración y su respeto por el maestro Tavares. Nos vamos a acostumbrar a un técnico que te va a contestar preguntas, algunas preguntas que pueden llegar a ser comprometidas y lo va a hacer dentro del mismo tono, monocorde. Hoy se presentó en Sociedad, me sorprendió algo, Buji, o sea que lo charlamos con Alberto acá y lo hablábamos con Valentín también, cuando le dieron la palabra, cuando Alonso lo presentó, el presidente de la AUF, y le dio la palabra para que él se explayara, ni agradeció, no dijo absolutamente nada, ni muchas gracias, ni tengo un gran orgullo de dirigir la selección, no, fue derecho a los bifes. Primera pregunta, esto se puede interpretar de que no vendió humo, de que es una persona que va directamente a los bifes, o que puede en definitiva haber cometido una omisión interesante de una persona a la cual se le da la chance, siendo extranjero, de dirigir a una selección campeona del mundo, ¿no? Y con la historia que tiene Uruguay, ¿no? Voy a ir con el estilo Bielsa. No vendió humo, salió directo. Porque él incluso después cuando habla de los técnicos uruguayos y de la gente y cómo lo podía recibir y todo lo demás, lo hace en extenso, pero
para mí no vendió humo. Salió de una... ¿Sabés qué me hizo acordar a la anécdota que contaba ayer? Humberto Grondona. A Grondona, con el tema del padre. Bueno. Vos sabés que no miraba para ningún lado y salió derecho. Vos sabés que me suena un estilo, me suena a que es así. No me sonó ni a pedantería, ni a dejar colgado a nadie. Además lo hace en un tono bajo. No, arrancó derecho, viejo, con las preguntas. No, aparte, ¿sabes lo que hizo? Para mí lo que hizo también muy inteligentemente, a ver, el que crea que esto es solamente de forma natural que esto ocurre, está equivocado de cabo a rabo. Este es un hombre que sabe perfectamente qué es lo que hace, cómo lo hace, maneja notablemente la psicología. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Sabe cómo dominar la psicología, tanto del periodismo como de la gente. Lo que hizo, para mí, voy a hacer una lectura muy personal, tal vez alguno la interprete como rebuscada. Lo que hizo fue decirle a los dirigentes: está todo bien, vamos a mantener el contacto que tenemos que tener, pero ni yo les voy a pasar la mano, ni voy a agarrar y voy a venir y los voy a abrazar. Es más, fue mucho más efusivo y fue mucho más, no adulador, pero sí fue mucho más contemplativo con los dirigentes. Diego Alonso, ¿a quién lo rajaron? No es que lo rajaron, no le renovaron el contrato, que Bielsa, que llega para ser el técnico de la selección uruguaya. O sea, Alonso agradeció a los dirigentes del fútbol uruguayo. Eso me calienta más todavía, ¿no? Sí, que se lo pidiera. Exactamente. Y sin embargo, Bielsa, que desembarca para dirigir a la selección uruguaya, no dijo ni mu sobre los dirigentes ni nada por el estilo. Me parece que es poner a los dirigentes en el lugar donde él cree que los dirigentes tienen que estar en su función de técnico. O sea, cuando lo necesite por algún elemento que sea muy puntual, perfecto. Pero tampoco esperen de mí el abrazo, los mimos, los besitos, ni nada por el estilo. Esta es la sensación que tengo yo, Sí, pero es el estilo. Es el estilo. Él te pone por delante, quiere poner a cada uno en su lugar y a partir de ahí, hácelo él. Creo que para mí es estilo Bielsa, ¿no? O sea, esto es a partir de acá. No digo que no lo haga a propósito, porque sí, lo hace así porque él lo entiende así. Pero es lo que te digo, para mí es su estilo. No voy a empezar a vender humo, a parrafasear, a hablar de... No, primera pregunta, fuera. Sí, totalmente. Bueno, nada, después lo más importante va a estar en la cancha. Todo esto es outlet. Lo dijo él, ¿no? Aparte, me gustó eso. La victoria. Me gustó de que haya hablado de que las victorias son las que van a hablar, en definitiva, y las que van a decir posteriormente cómo es la cuestión. O sea, todo lo que podamos decir de Bielsa en este momento y su conferencia de prensa es outlet, porque lo importante va a estar en la cancha. Lo importante va a estar en el campo de juego. Y él dijo una cosa muy importante para aquellos que son cultores de Bielsa. Dijo: yo quería que Argentina fuera campeón a como diera lugar. No me interesaba la forma. Yo quería que ganara. O sea, como hincha quería que ganara. El hincha no le importan las formas. El hincha quiere que gane. Entonces, yo soy hincha, o sea, miré a la selección argentina como hincha. Y como argentino que soy, y me siento orgulloso de ser argentino. ¿No habrá una pequeña transformación de este Bielsa? No, yo creo que maneja... No creo que lo macro, pero sí en algunos aspectos. Se adapta al público uruguayo. De algunos aspectos. Maneja notablemente el público la uruguayo quería escuchar. Totalmente, pero notablemente la psicología maneja. Notablemente la psicología. Es un hombre con una enorme psicología. Un tipo que se vuelve en ómnibus de Carrasco con su señora. Como un experimento para ver si la gente lo quería. Exactamente. Y después te firma un contrato de 11 millones de dólares. El que piense que Bielsa no hace algo fríamente calculado, para mí lo tiene totalmente diagramado a todo.
maneja la psicología como pocos técnicos, por algo ha creado un personaje a nivel mundial respetado, de la forma en la cual habló de Tavares, de la forma en la cual habló del fútbol uruguayo, de la forma en la cual habló de la gente, de la forma en la cual habló de la humildad del pueblo uruguayo. O sea, la verdad, sinceramente, el que lo estaba escuchando y se puede haber aburrido en determinado momento por el tono monocorde. Pero en definitiva se tiene que sentir reconfortado porque la gente también se enojaba con Tavares cuando Tavares respondía mal a determinadas preguntas, te contestaba mal ante ciertas preguntas, de hecho no te contestaba algunas preguntas. Esto fue todo lo contrario. Lo que no fue palagoso, fue hasta el punto exacto, digamos. Sí, sí. Que le entre a la gente exacto. Sí, lo del sí. ómnibus lo contó para que la gente lo consuma. Pero un gran, un gran dominador de la escena. Yo lo llamaría de esa manera. Un gran dominador de la escena. Maneja la escena como nadie. Es realmente un fenómeno en ese aspecto. ¿Sabes lo que es? Después de todo lo que se armó con Bielsa, después de toda la repercusión internacional que ha habido con Bielsa, que hable el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol y diga, bueno, bienvenido, Le entrego esto, el otro, aquello. Acá está Bielsa. Primera pregunta. Porque Alonso esperaba que le dijera, súper gracias, que todo lo otro, muchas gracias. Primera pregunta. Claro, un abrazo. Cualquier técnico, vuelvo a reiterarlo, fue más efusivo. Alonso, a quien no le dieron la chance de seguir en el comunicado, que Bielsa, que es el que desembarca como técnico de la selección. Alonso le agradeció a los dirigentes, le agradeció a los jugadores, le agradeció al público, le agradeció a él. Primera pregunta, dijo Bielsa. Pronto, ya está. La verdad, sinceramente, tengo que decir, me gustó la conferencia de prensa. Me gustó la conferencia de prensa de Bielsa. Y es mucho decir, me gustó la conferencia de prensa de Bielsa. Esto pasa por los resultados ahora. Después, si ganás, sos un fenómeno. Y si en definitiva perdés, bueno, con el verso a otro lado. Levantá los petates, agarrá el micrófono o el megáfono y andá a hacer el verso a otro lugar. Tan claro, sencillo y contundente como acá nos mostró de ser profesional y nada, no mucho sentimiento, ¿viste? Esto es profesional. Acá vengo a hacer el trabajo y ya está. Pero dijo, en un momento, dale. dice, si ganás la gente te quiere, si no ganás no te quiere. Pero clarísimo, pero digo, reservó los mimos para el uruguayo. Habló de la cultura uruguaya. Habló del respeto de la gente en un ómnibus que iba lleno. Habló que eso lo conquistó. Habló que eso, que venía con su señora, fue clave para su posterior desembarco en Uruguay. O sea, le apuntó a quién le tenía que apuntar. ¿A quién? A la gente. Es más, hizo eso para analizar cómo era la reacción de la gente y si después podía tomar o no la decisión. Pero digo, lo hizo como un experimento. Está claro. La verdad, sinceramente, gran dominador de la escena. Notable dominador de la escena. Los dirigentes en su justa medida. Señores, son los dirigentes. Ni gracias, dijo. Ni gracias. Esto agarró el cuadro, la camiseta, no debe tener antecedentes en la historia que un técnico de la selección uruguaya sea presentado y en la gran presentación no diga gracias. Sí, que se abrace con esto. Nada. Agarró el cuadro, la camiseta. Se abrazó, Buji. ¿Cómo? ¿Se abrazó con Alonso? ¿Al final? No, al principio. Ni al final ni al principio. Ahí claro, ahí está. Lo puso los dirigentes, van acá. Si no le dio la mano a Grondona, que lo dijo ayer Humbertito Grondona, no le dio la mano a Grondona, venían caminando y Grondona les tiró la mano y él no le dio la mano a Grondona. Olvídate, en ese tema Bielsa ya marcó la cancha hoy desde el comienzo.